Bienvenidos a otra emisión de Libros Bajo la Luna Llena. Estoy con Sablier. Hola, Sablier, ¿cómo estás? Bien, emocionada. Yo sé. El día de hoy, justo la emoción de Sablier viene porque vamos a hablar de su libro favorito este mes. La verdad es que yo también estoy muy emocionada. Voy a hablar de el libro, la reseña, el autor, ya saben, para meternos directamente ya a platicar de este libro. Vamos a hablarles de Demian, de Hermann Hesse, que aquí esta va a ser un género de novela de ficción. Cuenta con bien poquitas páginas, gente, la verdad es que se va como agua, 192 páginas. Y el año de publicación fue en 1919. Voy con la reseña del autor. Él nació en 1877 y murió en 1962. Es un novelista alemán cuya obra indagó en temas como búsqueda de la autorrealización y la espiritualidad. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1946 y utilizó algunos seudónimos como Emil Sinclair, que ahorita vamos a platicar un poquito de este seudónimo. En 1904 escribe Peter Kamensit, en 1909 Bajo la Rueda, Demian en 1919, Siddhartha en 1922, El Lobo Estepario en 1927, Narciso y Goldmundo en 1930, El Juego de los Abolorios en 1943, entre muchísimas otras obras. Es un autor que escribió yo creo que toda su vida, porque yo veía y no se terminaban las obras y las obras de verdad que este hombre hizo, entonces si quieren y se pueden ir a dar una vueltecita, una por este libro que es Demian, y si no, pues tienen más opciones para que puedan ir a consultar cuál es de su preferencia. Ahora sí. Vean este primero porque es hermoso. Sí, es muy lindo. Esa edición en específico me gusta mucho, la que tú tienes. Está linda. Yo tengo otra edición, pero ahorita les contaré un poquito más adelante de esa situación. Ok, me voy con la reseña del libro. Ok, vamos a empezar con que ahorita se llama Demian, sin embargo, en su primera publicación tenía otro nombre. El nombre era Historias de Juventud de Emil Sinclair y después se modificó. Ajá. Nos cuenta justamente la historia de Emil Sinclair, que como ustedes se pueden dar cuenta, era uno de los seudónimos que utilizó Hermann para que pudiera escribir específicamente algunas de sus autorías, y en este libro en específico que es Demian es donde empieza a utilizar este seudónimo y a partir de eso pues se va relacionando junto con esto. Ok, aquí se va a relatar la época de niñez hasta la madurez de nuestro personaje. Sinclair es un niño que ha vivido toda su vida en lo que se llama, híjole, y aquí viene un nombre bien complicado para mí, Cheuwelt, el mundo de luz, pero una mentira, que ahorita vamos a platicarles de ella, lo lleva a ampliar sus visiones al mundo y conocer a un personaje enigmático de nombre Max Demian. Y este lo llevará a conocer los senderos del autorreconocimiento, destruyendo paradigmas materialistas que antes lo rodeaban. Y así es como vamos a empezar. Yo quisiera que nos platicaras tú tu experiencia con este libro primero antes de que iniciáramos. Miren, tómense un cafecito, tráiganse su refresco, lo que quieran, porque aquí va la anécdota. Hace muchos ayeres, yo tenía 17 años y sufrí una pérdida, falleció mi papá. Y para todos los que hayan tenido alguna pérdida, saben que algo se pierde en ese proceso. Lo que yo perdí en ese proceso fue el gusto por la lectura, y no porque me dejara de gustar, sino porque esta capacidad para retener y seguir la lectura se me fue un rato. Sí, duró como unos 6, 7 meses, un duelo bastante concebible. Entonces, mis primas tuvieron a bien como apapacharme mucho en lo que yo apenas estaba entrando a la universidad, y mi mamá tenía que irse a trabajar, mi hermano trabajaba, cada quien en lo suyo, y pues yo todavía estaba como en este proceso de pasar a la universidad. Una de mis primas dijo, es que yo sé que te gustan mucho los libros, ve probando uno, otro, les prometo que pasaba los ojos por la lectura y no se me quedaba nada, era como esas veces que te pones a pensar otra cosa y no te acuerdas que acabas de leer. Eso me pasó, y de repente me dicen, mira, ahí hay libros por si quieres agarrar uno.
Y yo de, ok, me pasó uno, la verdad no le puse mucha atención, según yo lo leí, repasar de ojos, pero sin entender nada, dije, ajá. De repente llega este maravilloso libro en otra edición, porque no era esta, eran de esos de pasta dura roja y que, antiquísimos. Y de repente fue como, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este hombre maravilloso que vino a revivir en mí el gusto por la lectura, la capacidad de comprensión y que dio un sentido a esa pérdida? Fue justamente Hermann Hesse, que hace tantos ayeres, como 17 ayeres, que justamente había una librería, aquí me voy a quemar un poquito, no me importa, gente lectora, solamente entre lectores nos entendemos. Por Plaza Universidad había una librería que se llamaba El Rebusque, libros hermosos desde 20 pesos, y justamente estaba hermosa portada por ahí. Ahorita vamos a hablar de Abraxas y de este dibujo que hace Emil Sinclair, y dije, mío. A partir de allí han habido una serie de anécdotas con este libro, porque se me aparece, se me desaparece, vuelvo a comprarlo porque amo la portada, porque de repente le reeditan o le aumentan el volumen de las hojas y todo. Tengo como 3 versiones de la misma y no me importa, vuelvo a pagarlos, pero así fue como yo fui a dar con este maravilloso libro, que ahorita les vamos a empezar a comentar de qué se trata, porque es un libro muy especial que si uno entra al mundo de Hermann Hesse, no sales igual. No sales como entraste. Es de esos libros que te transforman. Si les llega a no gustar, también lo respeto, pero quien se tome el tiempo de leerlo y de disfrutarlo, si viven junto con Sinclair o se identifiquen como Damien, que a mí esta segunda vez que lo leí justamente para platicarlo con ustedes, yo entré hace 17 años como Emil Sinclair, y en esta ocasión, 17 años después, me puedo considerar un poco más como Max Damien. Entonces, ahí les digo, nunca se lee un libro igual, pero no. Este es de transformación y vamos a empezar. Tú dale, sí. Ok, bueno, miren, yo les voy a decir que son de estos libros que ustedes tienen que tener la paciencia para disfrutar, porque he de decirles que no es un libro tan sencillo de leer. Yo sé que para saber va a decir, ¿cómo no? Pero sí les he de decir que sí, o sea, sí se tienen que tomar el tiempo de empezar como, porque justo desde las primeras páginas, que ahorita ya voy a empezar a platicar un poquito, nos va a mostrar un panorama diferente, un panorama en el que de repente no toda la gente podemos encontrarle como mucho sentido, y esto tiene que ver, yo creo que con los tiempos en los que estás leyendo el libro, porque sí creo que te va a dar un sentimiento diferente al momento de vivirlo diferente. Y eso me va a quedar claro, y ahorita yo les voy a decir, yo leí el libro 2 veces. La primera vez fue digital y la segunda vez tuve la oportunidad de conseguirlo en físico, entonces pues no podía quedarme sin darle como una leída, y al momento de que ya tengo como una experiencia más amplia al momento de ver la narrativa que tiene este hombre, obviamente lo disfruté muchísimo más la segunda vez que lo leí, por supuesto, y porque aparte ya estaba como más abierta a muchas cosas, el entender muchas cosas, el escuchar muchas cosas, porque yo para mí sí ocupo todos los sentidos al momento que estoy leyendo. Entonces todas estas cuestiones me llevaron a disfrutar el libro de manera diferente. Ahora, aquí les voy a decir algo. Si ustedes yo sé que hay muchos de las personas que nos pueden llegar a ver que me pueden decir que no les encanta mucho el leer, o que les cuesta muchísimo trabajo el llevar a cabo como una lectura. También hay audiolibro aquí en esta plataforma de YouTube, entonces si ustedes quieren, pueden meterse, escuchar alguna de las personas que están dando esta narrativa y ver con cuál se acomodan, que eso es, creo que lo más importante. Muchas veces necesitamos tener una inspiración diferente, y a lo mejor hasta les sabe también algo, les sale ahí a relucir algo que a nosotras no nos salió, ¿no? Entonces, yo les dejo de todas maneras, ya saben que todas estas cuestiones en la cajita de descripción para que ustedes puedan picarle y no se puedan, pues más bien no se pierdan de este maravilloso libro, para que ustedes también, igual que nosotras, queden impactadas de lo que vamos a platicar. Pero ahora sí, vamos a iniciar. Y como les decía, nos van a presentar a nuestro personaje principal, que va a ser Sinclair.
Y él nos empieza a explicar esto de los dos mundos, que cuando yo lo leí, te voy a ser bien honesta, en mi cabeza no tenía ningún sentido lo que me estaba contando, porque entra con todo, o sea, entra explicándolo tal cual, así, ¿no? De si tú haces esto, eres una persona buena o creas buenas acciones, entonces tú vas a estar del lado blanco. Y entonces yo decía, ¿de qué me está hablando? ¿De qué mundos este hombre me está generando? Este niño, porque pues en realidad ahí era un niño. Sin embargo, creo que este paradigma que nos da, porque justamente así se llama el primer capítulo, Dos Mundos, eh, te empieza a dar como la perspectiva de la que va a ir guiada nuestro personaje principal, que justamente van a ser todas estas cuestiones sociales con las que muchas veces nosotros vamos a cargar sin que nos demos cuenta, porque pues así nos están educando, ¿no? Ahora, algo que es importante también decir de esta narrativa y de este libro es que quiero que pongan atención en el año en el que fue publicado, que fue en 1919. Entonces, estamos hablando de que estas situaciones religiosas eran súper importantes para esa época. Entonces, sí vamos a encontrar ciertas cuestiones que el personaje que va a salir más adelante nos va a venir a decir, cuestionarse. Abre tu mundo, escucha otras formas, lo que siempre les decimos en este podcast, abran su mundo, busquen otras formas de aprender. Justamente este hombre va a llegar a hacer eso. Y como les decía, bueno, nos empieza a platicar justamente de cómo él ve los dos mundos, el que no quiere caer pues del lado oscuro, porque pues obviamente, pues no, ninguna persona, sí, ninguna persona en su sano juicio quisiera caer en este lado oscuro. Que el lado oscuro era como no generar buenas acciones, si no estoy mal, o sea, el hasta replantearte ciertas cosas, porque ya más adelante cuando empieza a ver este quiebre en el personaje, te das cuenta que hasta el simple hecho de pensar diferente te hace irte al lado oscuro. Eso quiere decir que nosotras, mira, en el lado oscuro ya estamos, pero si bien me tiras. Tenemos de ayer. Sí, exactamente. Entonces, justo pues bueno, él nos empieza a contar de estos mundos, de que tiene dos hermanas y que estas dos hermanas están pues totalmente en este lado blanco donde, ¿no? Hacen todo lo que se les pide, son buenas hijas, o sea, se genera este ambiente de saber cosas buenas que tienen que hacer, las buenas acciones. Y aquí me voy a ir, y si me estoy adelantando mucho, me regresas a hablar, porque haces que yo diría, mi pensamiento gira en espiral y no en línea recta, de repente me voy. Pero va a ocurrir un suceso que es importante con un personaje, el cual, desde ahorita lo digo, yo lo odio, o sea, yo lo leí, lo odié, lo volví a odiar, y de hecho en mis notas de mi opinión, tengo que lo odio, o sea, son de esos personajes que te generan demasiado, porque creo que a mí me impactó la forma en cómo lo planteó, que está muy bien planteada, porque en el momento que te genera un sentimiento, quiere decir que algo bueno está haciendo la persona que lo está escribiendo. Pero está con unos amigos y conocen a Franz Kromer, y este personaje, de una vez, váyanse preparando, va a generar en el personaje, y si ustedes también van por algún camino por ahí, también les va a generar a ustedes. Entonces él les empieza a contar como estas travesuras que hace, pero quiero aquí decir que estamos hablando de que Sinclair era un niño y este personaje ya era un adolescente, o sea, ya era una persona, entre comillas, más madura, ¿no? Que los otros personajes que estaban, o los otros amigos que estaban con él, y empiezan a platicar justamente de todas estas hazañas que han hecho. Y pues Sinclair está del lado bueno. Vamos a recordar que es un niño que le están generando buenos valores, que tome buenas decisiones, pero en ese momento él no se quiere quedar como atrás de esta conversación que están teniendo con este personaje, que es como alguien que impone, ¿no? Que los niños le imponen respeto. Y dice, pues no va a pasar nada si invento algo. Y nos inventa que se robó unas manzanas. Lo jura, le dicen que tiene que jurar, que tiene que prometer que de verdad lo hizo. Kromer le insiste, ¿no? Es muy constante la insistencia de verdad lo hiciste? ¿De verdad? O sea, sí, júralo. Y el otro dice, no puedo decir que todo fue mentira, ¿no?
y cae en la trampa. ¿Tú qué piensas de Cromer? Antes de que pase al por qué, mis sentimientos con él. Miren, aquí les voy a pedir que se malviajen todo lo que puedan, aquí dejen como todos los preceptos y se abran mucho de mente, porque esto yo sí fui un Sinclair de este mundo. ¿Qué me están queriendo decir? En mi casa nunca se hablaron con albures, con groserías. Ya después, ya cuando llegamos a esos momentos incómodos de la adolescencia donde dices, ¿y por qué todos entienden y yo no? Sí. Sinclair. Ya fue como de, ok. Entonces creo que, Franz era todo lo que no quería que se juntaran los papás de Sinclair, que era un chico, pues, con unos papás que no tenían posibilidad de acomode en la sociedad y que conocía otro lado, otro aspecto. No voy a decir que es un buen ser humano, pero voy a decir que las circunstancias, pues así creció en esas circunstancias, sí. Y lo único que hace es replicar lo que ha aprendido, igual que Sinclair. Nada más que va a llegar un personaje a mover justo a sus fronteras y sus límites de Sinclair, pero no todos vamos a tener esta apertura y no todos vamos a poder hacerlo, en este caso Franz. Él se mueve por cómo le ha enseñado la vida, las circunstancias y su familia, y va a caer en lo que conoce sin cuestionar, que es justo lo que nos invita a hacer este libro. Cuestionemos todo, preguntemos de todo, y miren, vamos a ir viendo, porque yo por mí, miren, aquí spoilers, pero justamente Franz es víctima de las circunstancias, va a hacer lo que le han enseñado, que es chantajear, obtener la ventaja, ser siempre el que tenga la mejor mano de póker y aventajarse de donde se pueda. Y ahí es donde tristemente no hay cuestionamiento, no hay esta parte de decir, ¿y si hago algo diferente? Y aquí es donde comienza el sufrimiento del pobre Sinclair. Emil no tiene idea de para dónde hacerse, y es que esta justo es el meollo del asunto. ¿Qué tanto nos obliga la sociedad? ¿Qué tanto cuestionamos nosotros? ¿Y qué tanto actuamos en realidad por nuestros propios ideales y no por los que nos inculcan? Sí, les dije que nos íbamos a malviajar. Bien, malviájense conmigo. Entonces, la presión social de decir, ¿saben qué? Yo cometí algo que sucede en la adolescencia. Yo cometí un crimen. Pero como estamos aquí broneando, amigos, pues no se considera un crimen, se considera una hazaña, un hecho, y pues resulta que sí es un crimen al final de cuentas, y es de donde se va a aprovechar el maldito Franz. Sí, que creo que, o sea, algo que sí es importante aquí y que hay que recalcar es que los personajes sí tienen como una estructura, o sea, no es un personaje que nace de la nada, sabemos por qué se comporta de esa manera, están bien generados, están bien creados. Y eso es algo que creo que es bien importante de decir y resaltar de este escritor, que al final, así sea el personaje más chiquito que te va a poner, ese personaje va a tener una historia, va a tener un por qué se comporta de esa manera, el por qué se generan ese ambiente. Y creo que sí es importante esto porque pues podríamos decir que es un bravucón cualquiera, si nos lo encontráramos en cualquier otro libro. Sin embargo, sí sabemos que nos está poniendo todo lo que la sociedad tiene de malo en un personaje, ¿no? O sea, justo estos aprendizajes que los niños pueden llegar a tener, pero sí creo que aquí, por ejemplo, también nos muestra una parte que es importante de decir, es bien bonito que los niños tengan inocencia, es bien importante que los niños cuenten con esta inocencia, sin embargo, si están totalmente de un lado polarizado, que es este lado blanco del que nos hablaba él, muchas veces los niños no saben cómo resolver el problema, porque al final no hablemos de la malicia, no tienen un pensamiento que los guíe hacia cómo podría solucionar esto de una manera que sea más simple y efectiva. Y aquí viene justo que Cromer lo empieza a sobornar, le empieza a pedir dinero primero porque le hace creer que conoce a este señor, ¿no? Que es al que le robó las manzanas Sinclair. Sinclair sabe que es mentira, sabe que está mintiendo porque él no robó ninguna manzana, pero no tiene la capacidad de decir mentí. O sea, no lo puede decir porque uno sería como faltar a su palabra, que era algo que era muy importante para él en ese momento. Y lo segundo es
es que ya no sabía qué hacer, porque ya no tenía el control de la situación y era porque nunca había pasado por eso. Digo, ojalá nadie tuviera que pasar por estas situaciones, que no existieran Cromer en el mundo, pero la realidad es que los existen y es por eso que esta inocencia de la que nos está hablando de este lado blanco, a Sinclair le jugó en contra, porque como nos decía esta Sabrina al principio, ¿no? Tiene que ver también con el que ya no escuchó albures, ya cuando fue creciendo, pues se fue empapando de, ¿no? De esta cultura así. Sin embargo, no. ahora dice, rétenme. Vamos. Sin embargo, no llegó a más allá, o sea, solo se quedó en eso. Sin embargo, él sí se topó con una persona con la que se aprovechó de esta inocencia y empezó a sobornarlo y obviamente él no sabía de dónde sacar dinero porque era un niño privilegiado. Esto es una realidad. En el libro nos lo dicen, su familia era personas que tenían la suficiente solvencia como para tener a sus hijos bien y generar lo que ellos quisieran. Sin embargo, no les daban dinero. O sea, todo lo que querían, sus papás se los compraban, pero no les daban como dinero para que lo pudieran ahorrar. Si no tenía, en su pensamiento nunca pasó el cómo poder, ¿no? Conseguirlo de una manera como diferente y tenía mucho miedo de que sus papás se enteraran de esta situación, aunque fuera mentira. Es que quiero que me entiendan que en su cabeza se empezó a creer que él de verdad había hecho algo malo, que estaba generando consecuencias malas y que esto, si sus papás se enteraban, iba a pasar inmediatamente al lado oscuro, cosa que hizo. O sea, en realidad lo hizo al momento que mintió, al momento que empezó a hacer pues ciertas acciones como el robar una alcancía que tenía, que era de él, pero que al final no la podía agarrar porque era como para su futuro, para ahorrar para su futuro. Le empezó a agarrar, empezó a robar dinero para poder dárselo a este personaje. Y aquí viene por qué creó esta emoción este personaje que es Cromer. Cromer era una persona que no estaba satisfecha con nada de lo que hiciera Emil, no importaba lo que hiciera, para él nunca iba a ser suficiente porque encontró a la víctima perfecta. Entonces, esto para mí generó muchísimo el decir, generó impotencia de querer agarrar a Sinclair. Uno, abrazarlo y decirle, oye, todo va a estar bien, ¿no? Y dos, decirle, habla con tus papás. Por favor, haz algo por ti. Porque de verdad, dentro de todo este proceso que vive Sinclair, lo podemos ver enfermo por la preocupación, con estos pensamientos desviados dentro de actividades que para él generaban, ¿no? Y aislado. Entonces, todo esto para mí fue como muy fuerte el decir, claramente nos los está poniendo de una manera donde sea muy visible esta situación en muy corto tiempo, pero ahora quiero que lo lleven y lo trasladen a lo que de verdad se está viviendo hoy en día en las escuelas. Y no solo en las escuelas, en los empleos, como sociedad, a lo que hoy llamamos bullying, ¿no? Porque muchas veces esto está así de silencioso como lo que le pasó a Sinclair, ¿eh? Y a Sinclair detonó rápido, pero hay niños que duran años viviendo con estas mismas situaciones. Y ahí hay un tema, gente, por eso necesitamos hacer escuelas para padres y tomar muchas clases como sociedad para saber cómo tratar a los niños. En Alemania hay este tema de concebir que desde chico tienes ya tus propias ideas y está bien dejarlas crecer. Lo que está mal es no escuchar a los niños. Entonces, no digo vamos a copiarle la cultura de los demás, pero es que ese pensamiento de mis papás, los voy a decepcionar, se van a enterar de que no se manejan las circunstancias, se vuelve en un hilo de pensamiento de un círculo que nunca termina porque nunca hubo esta apertura de platícame de tu día, oye, ¿cómo te fue? No importa qué tan malo te vaya, siempre vas a tener un lugar. Esa parte necesitamos reforzarla y créanme que incluso aun cuando se abran los canales, viene este peso del autoconcepto de es que me van a regañar, yo pude haber hecho las cosas diferente, ¿para qué eché la mentira? ¿Por qué dije esto?
pero si hubiera, digo, las épocas han cambiado, me ha tocado conocer papás muy abiertos de mente, con unos temas que dices, ojalá hubiera estas técnicas que se pasaran entre ellos, pero en el momento en que sentimos que nos dicen cómo criar, educar o guiar a los niños, nos sentimos atacados en vez de decir, bueno, puedo agarrar esto. No me parece que me lo digan, pero pues lo voy a tomar para que sirva para que alguien más que está a mi cuidado esté mejor. Y gente, de verdad, así hagan lo que hagan, los sobreprotejan, los avienten al ruedo luego, los niños ya tienen ideas y sí perciben, y no es que no se den cuenta, es que no van a saber procesarlo igual que nosotros, pero ya lo procesan. Entonces, este infierno psicológico que vive Sinclair es real y es un niño que todavía no tiene la malicia con la que probablemente creció Franz y que no va a saber cómo manejarlo porque todo es bueno, todo es blanco y negro, y Franz sabe que en este mundo hay grises y tonalidades de grises y hay sacar la ventaja de algo y hay poder mover las piezas como a mí se me antoje hasta que alguien me ponga un alto, porque justamente va a llegar este hombre maravilloso que yo tengo un crush desde los 17 años. Sí. Hasta la fecha, y si existiera Camo, perdóname que ese fue mi primer crush a los 12, pero este es el crush literario más, sigue siendo mi libro favorito 17 años después de haberlo leído, y es que Damien llega a romper todo lo que se les ha enseñado. Llega con un ejercicio mental bastante maravilloso. Acaban de tener, recordemos, eran otras épocas, la iglesia todavía estaba metida en la educación, y acaban de tener esta clase. Y acaban de tocar un tema que ese, o sea, los dejo para que ustedes lo lean porque es todo ahí un movimiento de cosas, pero Damien en su joven haber ya desarrolló algo que los adultos nos cuesta mucho desarrollar y que perdemos de vista, que es la observación. Él ya observó que Sinclair es alguien súper tranquilo, que no se mete con nadie, pero tiene un gran temor, y se acerca y le dice, mira, me gusta hacer experimentos, quiero ver si funcionan. Y el otro, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando? Que a esta edad alguien fluyera en otro movimiento que no fuera mamá, papá, mi familia, en mi casa, pues era todo un rompimiento de lo que se venía conociendo. Entonces, poner a prueba el hecho de, ¿sabes qué? Es que tengo la teoría de que se puede leer la mente, que hoy en día sabemos que son otros nombres para esos términos, y empezar a indagar y acertar correctamente en que Sinclair es alguien de casa, que tiene miedo, que le tiene miedo a Franz, y que eso le está dando poder sobre él, porque el miedo es otorgarle el poder sobre ti a algo o a alguien. Y toda esta revolución de pensamientos que se da muy abruptamente, y que también vemos un momento de claridad de aquellas épocas con Hermann Hesse, que dice, mi intención no es atormentarte, veo que te estoy consternando mucho, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya había en la juventud de Max Damien la salud mental y este tema de decir, te observo, veo cómo reaccionas y mi intención, si no es atormentarte, paro allí. Y a partir de aquí empieza el alivio de Sinclair, porque sin recurrir a los primitivos usos que hacía justamente Sinclair en su cabeza de golpear, pelear, acusar, recurre Damien a la forma más humana de solucionar problemas, a la más espiritual, que es hablar con él y hacer el mismo ejercicio que hizo con Sinclair, pero obviamente alguien que tiene todos estos matices de grises que hablábamos, pues tiene mucho más donde caer, y simplemente termina convenciendo a Franz de que es mala idea seguir atormentando a Sinclair. Y así de la noche a la mañana lo deja de hacer, siendo que Sinclair, de verdad, una eternidad para un niño puede ser una semana. Lo que para nosotros es simplemente contar 7 días, para ellos es larguísimo. Y llega con la intriga de, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Lo golpeaste? No, dice lo mismo que contigo. Esa es la maravilla de Hermann Hesse, donde nos eleva a un punto mental donde dice, somos tan civilizados y hemos evolucionado tanto como humanidad que necesitaremos únicamente conversar, observarnos e intercambiar, aunque no estemos de acuerdo en opiniones.
Gente, quiero que sepan, yo estuve, antes de llegar a esto, yo leí uno de Siddhartha, igual de Hermann Hesse, entonces imagínense cómo fue mi adolescencia. Mi adolescencia fue más espiritual que rebeldosa, ya después vino la rebeldía, pero gocen con estos libros, son como un apapacho para su rebelde interno, pero es un rebelde con mucha causa, es un rebelde que cuestiona. Y a partir de aquí, Luna Rosa, guíame hacia dónde nos vamos, porque aquí dan unos saltos de repente muy enormes en el tiempo. Sí. Y hay muchas cuestiones. Sí, o sea, justo algo que es importante aquí de mencionar también es cómo para Sinclair fue ver a Demian, porque sabía, era un, al igual que se me fue el, mira, que tanto no me quiero acordar su nombre, de Cromer, tanto era para él lo que generaba, pero cuando vio a Demian, desde el momento en que lo vio, algo hizo clic. Sobre todo, pues yo creo que tiene que ver con esta forma de comportarse diferente a lo que se tenía ya establecido, ¿no? Pero en lugar de sentirse como cómodo, al principio, y él lo menciona durante casi todo el libro, que era incómodo el de repente plantear o pensar lo que él le decía, porque pues generalmente el que hablaba era Demian, ¿no? O sea, pues sí, era el que se dedicaba a dar como este tipo de reflexión para que él pudiera como internalizarlo, y justamente eso hacía, o sea, él lo que buscaba era eso, y eso lograba hacer con Sinclair, y a pesar de que era incómodo, empezó a darse cuenta que le gustaría como conocer un poco más acerca de esta perspectiva que tenía él, porque a pesar de que chocaba con sus criterios, con sus valores, con lo impuesto, no, ya dejemos por la sociedad, con lo impuesto por sus papás desde casa, para él era un choque muy grande, porque había cosas que le decía, y no quiero entrar mucho porque sí me gustaría también, igual a mí, que fueran y checaran esta parte que maneja Demian como discurso, primer discurso con Sinclair, para que ustedes se puedan dar una idea de la situación. Lo único que les voy a decir es que habla de una parte de la Biblia que estaba muy arraigada en ese momento como en lo que ellos estaban aprendiendo, tanto en la escuela como en casa. Cuando él llega y lo plantea con su papá le dice, no, o sea, a ver, ya está impuesto aquí, ¿no? O sea, aquí está, no tienes por qué buscar más, si aquí te lo están diciendo. Y entonces imagínense el choque que hay al momento de que él ya se empieza a cuestionar de esto está bien, o sea, de verdad lo que están escribiendo, lo que está en un solo libro es lo correcto, pero si él me está dando otro paradigma. Entonces, es importante desde aquí ver cómo también nosotros como, bueno, como sociedad, pero en realidad no solo estoy hablando de los papás, porque hay muchas personas que trabajamos con niños y tenemos la posibilidad de bloquear. Entonces, lo que decías hablar hace ratito creo que es bien importante. Tratemos de escuchar para ver el punto de vista. No para todo el mundo va a ser algo de un color, va a ser diferentes matices, diferentes formas. Los niños están aprendiendo. Creo que es bien importante esto que hace, o sea, esto que logra hacer desde el momento uno, Max, de decir, generar algo y decir algo está aquí, algo no está checando con lo que, o sea, lo que me están diciendo en casa, con lo que me dice él, y luego llego a la escuela y me repiten lo mismo, y entonces, ¿quién es el que está teniendo razón aquí? Ahora, aquí algo que es importante es que a pesar de este miedo que se generaba, él nunca se cerró a escuchar lo que Demian decía. O sea, sí le generaba muchas cosas, ¿no? O sea, sí le daba miedo y de repente le provocaba mucha curiosidad el saber cómo lograba hacer. Aquí ya me voy a ir un poquito regresando a lo que donde se quedó Sablier. Empiezan a tener esta clase de catecismo juntos, entonces primero Demian está en un lugar alejado donde está Sinclair, de repente de la nada no logra, aquí lo hacen ver como un logro impresionante, pero quiero que me imaginen cómo eran de estrictos en esos momentos en las escuelas de se sentó al lado de mí y luego se sentó atrás y entonces, ¿no? Si esto le provocaba como inquietud porque decía, ¿cómo lo hizo? Porque aparte, no era que se cambiara de lugar, lo impresionante es que los maestros no le decían nada, ¿no? Entonces, esta situación, es que a mí me encanta cómo le decía el, ahorita voy a ir, voy a hacer que el maestro haga lo que yo quiero que haga, ¿no? Y entonces,
nos metemos en un discurso del albedrío, gente. No saben, van a disfrutarlo. Así son rebeldes como yo de, me vas a mandar tú. No me niego, nada más no me explico. Sí. Es un deleite el saber que desde entonces ya estaba como estoy manifestando. No estás manifestando, lo que pasa es que estás haciendo lo que usualmente haría un adulto, que es mantener la mirada, que eso siempre, cuando un niño nos mantiene la mirada, es como, ¡qué grosero! No, es simplemente observando. Contacto visual, estoy hablando contigo directamente, y esto sorprendía en aquella época y lo sigue haciendo, creo que hoy en día. Hay muchos adultos en lugares, no voy a decir nombres, pero en lugares donde si el niño no agacha la cabeza o no baja la mirada, está retándome. No los están retando, están teniendo contacto visual por mero respeto y comprensión, nada más. Y porque a lo mejor algo les da curiosidad y están aprendiendo algo. O sea, y los niños están observando. Sí, porque así aprenden. Recuerden que de la observación es donde ellos empiezan a saber cómo se tienen que comportar, qué es lo que tienen que hacer. Pero ahora imaginemos esta misma situación en este ambiente religioso, donde todo era estricto, donde todo era, tienes que hacer esto, tienes que, ¿no? Y si no, iba a haber consecuencias graves. Ahora, imagínense un Max rompiendo todo esto con una mirada, porque aparte les decía, o sea, estaba tan seguro de sí mismo que pues los maestros no le decían nada porque pues justo sabían que no iba como en este aspecto de querer hacer o generar algo, ¿no? Simplemente pues, estaba viendo. Sin embargo, aquí viene la primera cuestión y como que le llama mucho la atención a Sinclair, que es una de estas ocasiones donde están sentados escuchando una clase, se da cuenta que Max no está. O sea, él dice, está su cuerpo, pero él no está. O sea, no hay movimiento, no, es como si fuera un cuerpo vacío, en pocas palabras. Y le genera mucha impresión el que se genere esto porque no sabe qué está pasando. No se lo pregunta tampoco, como que dice, bueno, pues ya, ¿no? O sea, que esas cuestiones son bien importantes, como los niños no podían hacer una simple pregunta de, ¿estás bien? Porque entonces ya se generaba otro proceso donde ya los niños eran contestones y entonces ya estaban otra vez generando esta rebeldía y se estaba generando este proceso. Entonces dejen que los niños sean niños preguntones. Yo sé que a veces nos cansa estarles contestando y llegamos al, ¿por qué sí? Ah, sí, porque sí. No, pues el sí es sí, ¿no? Pero dejen que investiguen. Si ustedes ya se cansaron, entonces mándalo con otro adulto y dígale, mira, ahora voy a preguntarle a él y que escuche otro punto de vista, porque ustedes no saben lo maravilloso que puede salir en su cabecita de las conversaciones que tienen con ustedes. Escúchenlos mucho, pero se los platico porque justo Sinclair jamás tuvo esta confianza y después más adelante la va generando, ¿no? Con el tiempo, claramente cuando se va volviendo adulto, pero como niño él sabía que no podía preguntar porque entonces él creía que iba a ser incómodo para los demás. Cuando a lo mejor ni siquiera si se hubiera acercado con Max siendo la persona que era o el niño que era, hubiera contestado totalmente diferente y le hubiera dado un punto de vista diferente a lo que se estaba generando en la cabeza de Sinclair, ¿no? Bueno, terminan este proceso, se separan y aquí es donde dice Xavier que empieza a ver como estos cortes de tiempo que a veces nosotras, bueno, yo me perdí a veces, decía, a ver, regrésenme al punto donde estábamos, no sé qué está pasando aquí, pero nos empiezan a contar justo estas vivencias que va teniendo Sinclair en otro colegio y cómo se empieza a generar estos vínculos y acercamientos con otras personas que también van a generar en él, pues, ciertos cambios de perspectivas que tenían como muy arraigadas y cómo estas personas que se va encontrando en el camino, trata de, y mira, no sé si soy yo o trata de encontrar el mismo punto de vista que tenía Max en algún momento y al momento de ver que son personas que están generando, como que les llama la atención porque claramente él sigue viviendo en el mismo ambiente, en el mismo contexto, con las mismas personas, o sea, el estar en otro lugar no los va a eximir de que sigan en el mismo ambiente y con las mismas ideas. Entonces, cuando se encontraba a estas personas que generaban algo diferente, como que él hacía clic con esta gente. Y ahí viene la contraposición. Este libro, si quieren entender a un adolescente, no superficialmente con películas, porque las películas son entretenidas, pero si quieren entender todo el proceso de presión social,
de batalla interna entre lo que me conozco, lo que me enseñaron, lo que yo creo y hasta dónde puedo llegar, los límites, cuáles son las consecuencias. Este es el libro indicado. Sinclair comienza a salir de juerga, tal cual, y él careciendo de experiencia sexual, cosa que es muy natural, cosa que en algún punto entre las pláticas que tiene con Demian le dice, sí, es algo muy natural, porque por eso tenemos hijos, porque por eso obtenemos placer. ¿No estaría padre que esa personificación de lo sagrado pues uniera las dos cosas? Porque somos parte de lo mismo, no quiere decir que tengamos que ser buenos o malos. Hay momentos buenos, hay momentos malos, y estaría padre que juntara, bueno, dice esta padre, dice que sería magnífico que se juntaran las dos y que entonces no fuéramos tan rígidos con los demás ni con nosotros mismos, porque somos lo mismo, unido, pero con diferentes conceptos. Entonces, este momento en el que él empieza a salir de juerga, ni siquiera lo hace por gusto, lo hace porque los demás lo hacen. Empieza a tener interés por las chicas, pero ve que los demás tienen un interés muy salvaje y él no lo identifica y dice, es que yo no siento lo mismo, no lo siento tan intenso, o sea, lo siento romántico, amoroso. Él empieza a percibir que es diferente. Y aquí es donde probablemente muchos de sus compañeros hayan sentido lo mismo, pero como era lo que se tenía que demostrar, pues entonces lo expresaban de esa manera, y es donde de repente empieza a ver como pues si todos lo hacen, yo también. Y se deja llevar, y ahí viene esta hermosa simbolización de Hermann Hesse de mi esencia versus lo que me imponen. Y en donde me imponen en la adolescencia no voy a cuestionar, pero es que mi esencia es otra. Y estos dos mundos que ahorita vamos a ver con esa maravillosa frase que resume este precioso libro, es justo el tener que romper un mundo, romper un cascarón, porque nosotros somos un ave, para poder salir y poder nacer como personas, con nuestra esencia, con nuestra personalidad. Hay que romper ese cascarón llamado mundo, y vamos a convertirnos en algo que se llama Abraxas. Abraxas ya vamos a ver justo con las lecciones que va a ir tomando Sinclair, que es una deidad antigua que conjunta tanto lo que se ve como bueno y malo, diabólico y celestial, lo va a conformar en uno solo, y entonces empieza a tener como estas revelaciones de creo que no tendría que estarme clavando tanto en hacer nada más las cosas porque me dicen, sino comenzar a cuestionar, porque soy parte de las dos, y de los dos lados, tanto oscuridad como luz, no es bueno ni malo, sino que tengo de los dos y depende de mí qué lado mostrar. Se puede topar con muchos, de hecho nos van poniendo como un personaje en específico que nos va a ir ayudando a guiar al personaje principal, que es Sinclair, hacia ciertas cuestiones que se van fomentando de su vida. Sin embargo, aquí lo que quiero que se entienda es que esta persona nos la maneja como un solo personaje, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de todo lo que se imponía a partir de eso, y que al final, como adolescente que era, no sabía que las consecuencias, y no le importaban estas consecuencias tampoco, porque llegó un punto donde había tanta presión social por tienes que salir a tomar, tienes que salir con mujeres, ¿no? O sea, tienes que escuchar el discurso que tienen de estos amoríos que tienen, o del romance que están teniendo con estas mujeres, que muchas veces ni siquiera era como un amorío como tal, sino pues simplemente tener relaciones, y el escucharlo y que llega un punto donde llega una desensibilización hacia él que dice, esto es lo que es, o sea, así vivimos, así tenemos que ser, ya no hay raciocinio de decir algo tiene que cambiar o puedo modificar ciertas cosas, simplemente él está creciendo en este entorno y no le interesa qué es lo que está pasando, hay desinterés de su parte, y creo que aquí es súper preocupante justamente cuando sucede esto, porque llega un punto donde le dicen, te vas a ir de la escuela, o sea, ya eres de estas personas tan problemáticas, que en realidad si lo pensamos, había más problemáticos, solo que Sinclair, como ya no había interés en protegerse, llegó un punto donde si lo encontraban decía, sí, yo, o sea, ¿saben? O sea, llegaban donde ya no me importa, o sea, si me quieren correr, córrame, y llegó con este pensamiento hasta el punto donde ya no le importaba ni siquiera si hacía sufrir a su mamá, o si hacía o generaba algo en su familia, ¿no? Empezó a perder vínculos familiares fuertes, porque pues claramente ya no había esta posibilidad. Y aquí volvemos a hablar de la comunicación.
nunca hubo comunicación entre sus papás y él, ¿eh? O sea, decía, mis papás no me decían nada, o sea, llegó un punto donde también nada más fue como te van a correr, y si te corren va a haber consecuencias en casa, pero nunca hablaron por qué estaba sucediendo o qué era lo que estaba generando en él el que estuviera realizando estas acciones, que justamente durante este proceso donde ya empieza a conocer a Abraxas y que empieza a tener esta reflexión donde dice, ¿por qué tengo que salir a tomar? Si se dan cuenta, vuelve el interés de conocer, de saber qué es lo que está pasando, de tener el control de las cosas nuevamente él y no dejar que los demás tengan el control sobre él, que eso también es importante. Y esto también viene a partir de que justamente empieza a romper él mismo sus propios paradigmas. Y de pasar de ser el peor estudiante al que ya estaba con un pie afuera, que ya, ¿no? O sea, ya casi ya lo tenían en su casa, pasa a ser el alumno donde empieza a investigar, se empieza a centrar en esta cuestión que le llama y que dice esto, quiero saber qué es lo que pasa, por qué se está generando, qué es lo que se está haciendo. Y aquí es donde regresa este pensamiento de buscar a Max y decir, oye, ¿sabes qué? Me acordé de ti, ¿no? O sea, algo pasó en mi cabeza que está generando el que te esté buscando. Y es cuando él dice, yo no sé dónde vive porque se cambiaron de casa, se fue a vivir a otro lado. Cero, o sea, no sé ni dónde puedo en el mapa, ¿no? Ubicarlo porque no tengo ni idea de qué puedo hacer para localizarlo. Sin embargo, él justamente es cuando dibuja o hace la pintura que nos enseñaba a Xavier de su libro. Ay, déjenme, no, que no les pegue el brillo, ahí está. Ahí está. Y esta imagen que ustedes están viendo es porque él empieza a imaginar y empieza a generarse en él. Ahora, aquí hay que decir que después de tanta presión social, él logra encontrar su primer amor, y lo voy a poner entre comillas porque creo que desde mi punto de vista sí fue más esta presión de que alguien, tenías que decir que te gustaba a alguien porque si no, algo está mal, ¿no? Algo no está funcionando dentro de tu proceso. Entonces se encuentra esta mujer, pero esta mujer le generaba interés porque recordaba ciertas cuestiones que había vivido y que rompían esta idea de que tenía que ser todo lo que los demás tenían que hacer. Y es ahí como dice, ok, creo que necesito volver a contactar a Max para tener una plática y volver a ver qué está pasando. Y logra que esa pintura llegue a manos de Max, y él es el que le empieza a hablar de Abraxas. Él es el que le cuenta de él y él empieza a investigar, él se empieza a meter, él empieza como a decir, ¿de qué me estás hablando si todo lo que tú me estás diciendo nuevamente rompe con todo lo que yo estoy aprendiendo dentro de este proceso escolar, ¿no? Y Demian solo aparece en momentos específicos del libro, ahí sí les tengo que decir, no es como que esté constantemente y sea el personaje que está ahí al lado de Sinclair, no, simplemente está siempre, porque él siempre está pensando en estas ideas y en estos procesos que este hombre le está generando, y que sabe que al final del día, cuando se ven, resulta incómodo el verlo. O sea, eso es a lo que yo me refería, que la presencia era tan fuerte porque rompía con todo lo que él ya tenía establecido, y aunque él quisiera tener la mente tan abierta, al final del día seguía siendo, estaba en el mismo contexto, y entonces llegaba y chocaba con él, porque al momento que lo veía decía, lo vi y no sabía cómo hablar con él, no sabía qué decirle, no sabía cómo interactuar con él, y para el otro era como, o sea, le daba gusto verlo, o sea, sí generaba, pero no lo que le estaba generando a Sinclair, porque para Sinclair era romper todo lo que él tenía, salir de ese cascarón que él no quería romper porque no sabía qué es lo que iba a pasar cuando saliera, y que se iba a generar no solo en él, sino ya en las personas que estaban a su alrededor, porque hay que aclarar que después de que tiene este cambio de perspectiva y de pensamientos, vuelve a pensar en todo este proceso de decir, pues no puedo estar mal con mis papás, pero tampoco puedo estar tan bien, o sea, tiene que ser algo que sea natural, ¿no? Ya no se generan tantos procesos como a lo mejor lo generaba cuando estaba ya inmerso en otra sociedad, donde estaba generándose algo que él no quería hacer, algo que él no buscaba, y se va a encontrar con otro personaje que va a ser también importante, que va a ser Pistorius, ¿sí se pronuncia así? Pistorius. Que va a ser un músico el cual va a encontrar porque iba caminando y escuchó cómo tocaba y dijo, esto me está, o sea, ¿no? Justamente la curiosidad que generaba en él se movía por curiosidad y por motivaciones, gente, o sea,
Sinclair era una papita si no tenía nada, si se quedaba así sentadito y no se movía de verdad y solo dejaba que el mundo girara a su alrededor, pero cuando estaba motivado, él generaba su propio mundo y eso creo que es bien bonito de este personaje. Y llega él porque justamente empiezan a hablar de Abraxas, ¿no? Y entonces él le dice, ¿tú cómo lo conoces y por qué has oído de él? Y entonces empieza a generarse cierta como incertidumbre por parte del músico de saber Sinclair de dónde obtuvo la información y cómo la pudo obtener una persona tan joven como él. Y se vuelven amigos, empiezan a generar ciertos vínculos, empiezan pues a platicar un poco más. Él dice que muchas de las cosas que escucha de Pistorius le gustaría que las escuchara Demian para saber su punto de vista, ¿no? Porque son cuestiones que salían de la norma. Y de hecho, hasta el lugar donde se encontraban se me hacía como muy recóndito. Es decir, la gente no podía entrar a este lugar porque era muy preciado y solo era como de ellos, ¿saben? Justo por todo lo que se generaba dentro de este lugar de pensamientos y de ideas que salían de la norma establecida en ese momento por toda la gente que estaba ahí con él. Eh, y así fue como justo empieza a toparse con varios personajes. Y me voy a adelantar un poquito ya porque, o sea, sí es importante esta historia, pero vayan a leer para que ustedes entiendan por qué tenía este vínculo. Hasta que decide que es momento de volverse a encontrar con Demian. Max y Demian son la misma persona, gente, pero de repente me sale Demian, de repente me sale Max. El mismo, no me es el mismo. Es un hombre. Entonces, decide que es momento de ir a ver qué es de la vida de este hombre. Y miren, yo no sé cómo lo encontraba, pero lo encontraba. Tal vez era muy pequeño la ciudad donde estaban, eh, no sé cómo pasaba, pero lo encuentra, ¿no? El encuentro para mí es muy gracioso. La verdad es que yo dije, yo me hubiera volteado y eso no hubiera acabado bien, al sentir la presencia de otra persona siguiendo, ¿no? Porque justo le volvemos a lo mismo, no sabía cómo interactuar con él. Entonces, de repente los acercamientos que tenían eran eh, pues muy extraños, o sea, llegaban a ser hasta como acosadores, y no quiero poner esta palabra porque es muy fuerte, sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva del espectador, sí podríamos decir, este hombre, ¿por qué no se acerca y le dice hola? No, o sea, de repente era como... igual de interesante, la anécdota no salió tan divertida. Eso es cierto, eso es verdad, ¿eh? Pero pues justo, o sea, lo va siguiendo, para que entiendan y no saquen de contexto, pero lo va siguiendo hasta el punto donde Demian se da cuenta y le dice, te estaba esperando, sabía que ibas a venir, ¿no? Pero pues imagínense eso de andar callado, ¿no? Como para que no vea que está ahí, y este tipo de cosas que de repente uno dice, pues si son amigos, ¿por qué no se acerca? Pero es que necesita leerlo para que entiendan el contexto de por qué está este momento de no saber qué hacer. Y se encuentra con él le dice que vive en tal lugar, que espera que los visite, que su mamá, pues está como pues emocionada por conocerlo, le tiene interés la persona por conocer a Sinclair, porque pues obviamente Demian le ha platicado de él, y pues, la pintura que le llegó a su casa, o sea, son muchas cosas que es importante como tomar en cuenta. Y es también aquí importante decir que creo que eso no lo comentamos al inicio, pero Demian fue criado por su mamá. O sea, es decir, no tuvo papá, que también es una cuestión bien fuerte para la época, porque pues fue mamá soltera, nunca se casó otra vez, o sea, no generó como otro vínculo para Demian que fuera como esta parte paterna, simplemente era ella, y ella lo crió de forma que para mí fue como extraña, bueno, justo por la situación que se generaba, porque podemos ver los contrastes nuevamente en el libro de mamá criada, perdón, hijo criado por papás que son amorosos y que les forman este vínculo de matrimonio, sí, todo tiene que girar en torno a esto, todas las parejas tienen que estar juntas, no pueden, no, porque si no sale de la norma, a corte A, llegar con una madre soltera que cría a su hijo rebelde, que crea ideas independientes, que crea a un ser pues, que está racionando y que está diciendo aquí algo no está funcionando, y esto no quiere decir que tienen que ser mamás solteras o papás solteros para hacerlo, simplemente es como esto que nos está enseñando Germán de decir, aquí había polaridades, o sea, o una o la otra, pero también pueden estar en medio, o sea,
ahí nada más los dejó como en la mesa. Pero justamente llega con esta mujer que va a ser otra parte importante para Sinclair, que va a ser Frau Eva, ¿sí se pronuncia así? Frau Eva, ok. Y empieza a generarse, aquí ya es donde empieza a generarse este sentimiento de cariño, más allá de solamente conocer a una persona y decir, bueno, se me hace bonita, es una persona, porque recordemos que solo tuvo una persona anterior, que fue esta mujer que pasó, pero pasó gente, o sea, fue caminando por la calle. Historia. Fue amor a primera vista, diría él, pero sí, o sea, nunca habló con ella, nunca interactuó, nunca hizo nada, simplemente la vio y dijo, bueno, es atractiva, y generó este proceso de, pues si es atractiva, entonces me gusta, entonces genera un sentimiento hacia mí. Sin embargo, con Eva ya no, o sea, con Frau Eva ya era diferente porque él sentía la necesidad de este vínculo con ella, o sea, sí de generar este proceso de estar, ahí está, algo se genera, y quiero que entiendan a Sinclair de decir, sí me gustas, o sea, sí me atrae, pero es la mamá de mi amigo. Entonces ahí él ponía barreras claramente porque pues no sabía que esto lo iba a llevar a un lugar donde no sabía. Nuevamente volvemos a este miedo a decir qué puede pasar si sucede. Y esta mujer es igual de inteligente que pues que su hijo. En distinta forma, pero al final pues no es que tengan las ideas similares, simplemente tiene este mismo, no quiero decir poder, pero esta misma forma de observación. Es decir, sabía cómo, al momento de observar a la gente, sabía cómo poder llegar a ellos, cómo poder hacer que, ¿no? Platicar o sacar ciertas cuestiones que pues por medio de la observación, como lo hizo Demian al inicio, ella también lo hacía. La diferencia era, para mí, a ver, ahorita tú vas a dar tu punto de vista, este personaje a mí me causó mucha incertidumbre, quiero decirlo, no, para mí se quedó en esta polaridad de decir, no sé qué sentir por este personaje, o sea, sentía como bonito el escuchar de repente ciertas cosas que decía, pero de repente decía, esta mujer es muy, y de repente otra vez generaba algo bonito y algo que no en mal sentido, sino que me generaba no entendía, no acabo de entender cómo funciona, y por ahí luego, si se meten a leer un poquito más, también van a saber que hay ciertos aspectos que se van por el lado psicoanalítico que, ¿no? Pero no vamos a entrar en aspectos así, porque si no, ahí sí, gente, ya nos vamos 3 horas aquí. Pero bueno, sí me generó muchas cosas. O sea, ella, quiero decir que fue un personaje que es importante porque pues obviamente marca muchas situaciones en la vida, pero no sé cómo explicar mis sentimientos hacia ese personaje en específico, y me causaba mucha intriga ver cómo trataba de repente a Demian, pero ahora sí voy con esto. La diferencia que yo vi entre ella y Demian es que Demian era más despreocupado, dejaba que la gente generara su propio criterio, es decir, él aventaba la bomba, gente, y se echaba a dormir, en pocas palabras. O sea, él decía, aquí tienes tú, esta es tu bolita, tú lo que vas a hacer con ella, mira, ese no es problema mío, yo ya te la di. Y Frau Eva, yo sentía que era más como el irlos guiando hacia el proceso de saber qué tenían que hacer con la bolita. No sé si a ti te pasa lo mismo, o esa fue una perspectiva que yo tuve. Es que, hermoso Germán Gess, nos pone a cuestionar. El momento en el que experimentas y lanzas justo, ¿no?, la bomba, es la adolescencia. Experimentas, avientas, no razonas, lo haces solamente porque lo sientes, porque así lo piensas. Y ya la mamá de Demian ya tenía como este concepto de, mira, no hay que pensar en las consecuencias, hay que ver qué de lo que tú haces le puede funcionar a alguien más. Entonces sí son dos momentos de la vida muy distintos. Uno es la juventud, todo el momento en el que la puedes echar a perder y te lo van a perdonar porque justamente eres joven. Es el momento en el que te aventuras y dices, mira, yo pienso esto, pero resulta que moralmente, pero es que a mí la moralidad no me importa.
En realidad no quiero saber de eso. Eso es lo que en estos momentos pienso. Y ves ya una parte mucho más madura de un proceso de pensamiento donde dices, mira, ya sé que va a haber consecuencias a mis actos, ya sé que no todos lo van a tomar igual, ya sé que no todos tienen que pensar como yo, y es la parte enriquecedora de conocer estos dos momentos de la vida representados en estos dos personajes. Uno es muy joven, el otro es como de, mira, aquí está, tómalo, quiérelo, déjalo, y aparte tienen un concepto muy europeo de lo que son las relaciones emocionales. Nosotros mexicanotes tenemos este apasionamiento y todo el apapacho y toda la apropiación de la persona para hacerla sentir parte de nosotros, y no voy a juzgar, no voy a emitir un juicio, pero es que es muy distinto otra cultura en la que se te respeta a ti como individuo, se te respeta tu esencia, aunque no compartamos, y sí va a haber como este enfrentamiento, pero muchas veces no se solucionan los conflictos y ellos ya aceptan que no se van a solucionar y está bien. Y nosotros queremos tener o el lado oscuro o el lado claro de Sinclair, de decir, es esto, porque yo lo dije y es absoluto. Y ellos aceptan relativismos donde, ok, eso, en esta situación, pero en otras no te funcionaría. Y somos como muy arraigados de, o se tiene la razón o no se tiene. Y hay momentos en los que ni siquiera importa quién la tenga. Y eso en Eva es como, wow, ¿qué está pasando? Ella yo la acepta, pasa como con una ligereza que todos estamos de, pero eso viene desde un lado muy pasional que tenemos como cultura latina, donde es, oye, pero no había como más contexto o algo, y ella simplemente pasa, ¿por qué? Porque sucedió, y listo, y no hay tanta preocupación, pero digo, Demian todavía está en la época de la juventud donde es de, miren, yo nada más los veo, adelante. Y eso a veces nos falta a nosotros cuestionarlo, Latinoamérica, porque esa parte de las emociones la vemos con pues nuestra propia cultura, y somos de emociones muy fuertes o muy extremas, o se siente o no se siente, o se siente con toda la intensidad o se odia con toda la intensidad. Entonces ellos están como en este parámetro de que hayamos, tengamos, seamos algo, no implica que eres mío ni que eres mía, implica que somos libres de decidir y estamos coincidiendo en un punto de la vida. Entonces, si no están acostumbrados a ese tipo de pensamiento, pétenselo, está entretenido. No digo que tengan que creerlo, comprarlo y vivirlo, pero está bastante divertido el reflexionar y decir, wow, ¿a qué tanto no estoy acostumbrado y qué tan abierto o no tan abierto de mente soy? Sí, porque va a haber cuestiones que, o sea, yo les digo de manera personal, hubo cuestiones donde yo dije, esta mujer, ¿qué está pasando con ella? O sea, ¿saben? Pero creo que tienes mucha razón. Tiene que ver con que tenemos esta idea de que un personaje siempre tiene que estar polarizado, es decir, o es bueno o es malo, y tenemos esta idea muy marcada. Y muchas veces cuando nos pasa como Sinclair, cuando nos sacan de este huevito, ¿no? De decir, ¿qué crees que no? Que esta mujer puede estar en los dos lados, de repente se puede ver, ¿no? Muy dulce, porque aparte la plantean como eso, como una mujer muy, muy sabia, pero como mira, yo me la imagino como una mujer muy linda, muy suave, no sé cómo explicarlo, pero esas personas que tú sabes, que saben, que son como desde la vestimenta, de la forma en cómo se comportan. Esta planteación que nos hacen de Frau Eva es impresionante al punto de decir, sabemos que tenemos y somos conscientes de que no sabemos qué va a hacer, porque de repente hacía cosas que tú decías, ¿por qué hizo eso? O a mí me pasaba que decía, ¿por qué está haciendo esto? O sea, ¿de qué va a servir esto en este momento de la historia? Sí sirve, gente. Ya cuando van viendo, o sea, siguen leyendo y dicen, ok, ya entendí por qué lo está haciendo. Por eso les digo, para mí ella se queda como en este proceso de no poder identificar para mí dónde ponerla, ¿saben? O sea, porque yo sé que siempre vamos a tener como personajes, si nos genera el libro, ¿no? Porque si no nos genera, pues no vamos a crear este vínculo, pero va a haber personajes con los que te vas a sentir más cómodo al momento de saber que, ahí están, ¿no? Ahí están. Entonces, ella sí se queda ahí, pero es una parte súper importante de la formación y de las ideas y de lo que va a suceder a partir de que la conoce en Sinclair, porque claramente empieza a tener otra perspectiva, aparte de la de Demian, de
una mujer que tiene conocimiento y que aparte hay gente que la busca porque sabe que es una persona que es muy inteligente y que genera ciertas cuestiones. Y aquí se empiezan a plantear muchas cosas como el que saben que va a pasar algo, pero no son conscientes de qué es lo que va a pasar. Y entonces empiezan a buscar una explicación de esta situación que se está generando a partir de estos pensamientos que empiezan a llegar y que empiezan a ver, ¿no? Y obviamente Sinclair se empieza a preguntar qué es lo que está pasando, porque pues empiezan a hacer planteamientos que son como estables para decir que algo está sucediendo y que algo no está bien. Ok, entonces se empieza a generar esta incertidumbre de no saber qué está pasando y empiezan a hacer como reuniones y empiezan como pues sí, a plantearse qué es la situación que se va a generar. Hablan de ciertas, como metafóricamente de lo que creen que puede suceder y de lo que va a pasar. Sin embargo, pues ahorita van a saber cuál es la verdadera historia, pero lo importante aquí es que empiezan a tener como esta idea y empiezan a generar este proceso de pues qué van a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Y llega un punto donde en un sueño, ¿sí fue en un sueño? A ver si no estoy mal, Sinclair sueña, ¿no? Con Demian y con ciertas cuestiones con Frau Eva también que está presente, o sea, pasan como pues, cuestiones en su sueño que le dan como pautas a que algo no está bien. Y pues busca obviamente a Demian para saber si está bien, entonces cuando llega ve que Frau Eva está bien y le dice que no vaya a ver a Demian, porque está en un proceso donde no puede ser molestado. Y pues yo no sé por qué, mira, yo ahora que lo pienso, no recuerdo cómo llega a Sinclair si le dan esa indicación. ¿Tú recuerdas? ¿Tú me podrías recordar cómo? Yo sé que tú sí te acuerdas, pero ahorita mi cabeza fue como, no lo sé. Solo voy a dar el contexto porque acuérdense que Hermann Hesse tiene toda esta parte del autodescubrimiento y de cómo estamos conectados como seres humanos. Entonces tiene que ver con justamente eso, que se llaman con el pensamiento, vamos a decirlo así, pero en realidad es una suerte de sabemos dónde estamos y sabemos en qué momento nos van a buscar, por eso vamos a poder dar con nosotros. Ok. Bueno, miren, lo importante aquí es que vuelve a pasar lo mismo que le pasó cuando estaban en el catecismo, que ve a Demian sumergido en su pensamiento y él tiene lo mismo que soñó Sinclair, es lo que estaba pasando por este proceso y justamente habla de lo que decía Sablier. Sinclair y Sablier, fíjate, con razón dije, ¿por qué? ¿Por qué me estoy revolviendo un poco? ¿Cómo? No, le digo a Sinclair, ya no soy usted, mijo, ya soy más Demian. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Okay. Bueno, empiezan a darse cuenta, le cuentan a Frau Eva de la situación que acaba de suceder, se dan cuenta que algo fuerte viene, y pues sí, gente, efectivamente algo fuerte sucede durante ese proceso, y no me quiero equivocar, pero sé que es la Segunda Guerra Mundial. La primera. Es que ahí es donde ni me acuerdo. No me acuerdo si es la primera o la Segunda Guerra Mundial porque es una guerra. Es una de las dos guerras, gente. Ay, investíguenlo. Váyanlo a leer y nos dejan en los comentarios si es la primera o la Segunda Guerra Mundial. ¿La segunda? Yo no sé, no me voy a aventurar a... No me acuerdo, pero sabemos que sucedió justamente este proceso de alguna de las dos guerras. Y pues obviamente ese sueño que tienen y esa, sí, una premonición que tuvo Demian, entre comillas, y lo voy a dejar así porque obviamente no se está buscando que la gente crea que él puede realizar esas cuestiones, va un poquito más allá a lo que iba ligado de lo que nos decía Sablier, este pensamiento que puede generarse, ¿no? Colectivamente. Entonces... Yo voy a hacer una pequeña pausita porque nos mencionaste al principio que el libro es de 1919, ¿cierto? Por sí, ahí. 1919. Ok, el señor es todo un presagio, todo alguien que tiene premoniciones, porque la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y la Segunda Guerra fue en 1939. Entonces fue en el Inter, sí, vio venir algo por ahí. Entonces yo creo que fue de la primera.
pues yo creo que con sus vivencias ya nos aportó justamente sí, ¿no? lo que se percibió en aquel momento, pero aparte fue presagio porque unos cuantos añitos después fue la segunda. Sí, es cierto. Fuerte, bueno, gente, ¡pum! Nos acaba de explotar. Como siempre, sorprendiéndonos los autores que vamos conociendo. Ok. Para no hacerles, ya, vamos a ir dándoles cierre ya. De hecho, ya, amigos, ya estamos en las últimas páginas. Al final del día, pues, tanto Demian como Sinclair se tienen que ir pues, a servir a su patria. Y se van a la guerra. Y yo ya no voy a decir más porque solo quiero que yo sepan. solo les voy a decir, al parecer, me gustan los tiesos. Eso es todo lo que voy a decir. Y no en un sentido alburesco. Y tengo referencias con el póster de atrás. Mira, eso no más. Si no conocen el contexto. Híjoles, pobrecitos. Si no conocen el contexto, vayan a leerlo para que nos entiendan de qué estamos hablando. Yo nada más les voy a decir lo que puse. Es que ahorita que estábamos platicando, entre que abrimos sesiones, le estoy platicando a Sablier que la primera vez que leí el libro lo leí en mi Kindle, entonces empecé a hacer notas en mi Kindle. En mis libros también los hago, pero en este caso pues fue más porque fue la primera vez que lo leí. Entonces hay varias notas que ya cuando leí el libro por segunda vez dije, ay, creo que estaba muy en el momento, en el furor, en el calor de la primera vez que lo leí. Pero nada más, es que quisiera terminar con mi última nota, pero no quisiera terminar con mi última nota porque les voy a decir todo. Pero les voy a decir, devuélvanme, no voy a decir qué. Y mi salud mental, por favor. Es lo único que les voy a decir. Lloré mucho con el final. O sea, sí, yo sufrí desde el momento que ellos fueron a la guerra. O sea, sí, pero el cómo termina, ay, para mí fue muy doloroso. O sea, sí, cuando te logras encariñar con los personajes de los libros, o es más, hablemos de libros solamente, de series, de películas, creas vínculos con las personas. Entonces, cuando esas personas tienen procesos que son complicados, pues uno sufre con ellos, ¿no? Entonces, yo sí quiero decir que yo lloré mucho, lloré, estuve como 10 minutos llorando de decir, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, Germán? Vuelve a hacer otra historia, quiero un final más alternativo, por favor. Aquí yo deseo justo a mí al final, cuando pasó mi pérdida y los dulces 17 años, fue darle sentido. Mi interpretación del final, digo, sé que para nosotros, y ahí voy a spoilearles si no les gusta cómo va a terminar esto, miren, váyanse. Adelante. Por terminando aquí y váyanse a otro de nuestros videos. Pero la interpretación que yo le di justo por la pérdida que acababa de pasar fue que la frase de somos un ave, tenemos que romper el mundo para nacer, y ese mundo es un cascarón y lo que emerge de nosotros es Abraxas. Mi interpretación fue esa, que justamente Damian, pues debido a las circunstancias históricas, iba a tener que sufrir de todas formas. Le tocó sufrir en un proceso bélico y en realidad, lejos de perecer, lo que pasó es que simplemente fue más libre. Eso fue mi interpretación. Viájense conmigo, yo les dije, soy muy aquí, a términos muy filosóficos, pero eso para mí le dio sentido a mi pérdida. Los libros, acuérdense que cambian perspectivas, le dan sentido a cosas, y haber leído este libro a los 17 sé que no es muy común, pero sé que también esa edad tampoco es tan común. Entonces es un libro poco común para una situación poco común, para una persona poco común. Entonces eso es justamente como el mensaje de no sean conformistas, no sean comunes. Si alguien les ordena hacer algo o se siente con poder sobre ustedes, siempre cuestionen. ¿Y por qué? A la gente no le gusta que preguntemos, a la gente no le gusta que cuestionemos, a la gente no le gusta que pensemos. Y es ahí donde justamente nos vuelve más humanos, porque obedecer sí es de personas bien portadas, pero razonar es de personas inteligentes. Y creo que aquí viene una parte bien importante, porque digo, bueno, nosotros logramos encontrar este tipo de consuelo
vamos a llamarlo así, o de escapatoria, de hobby, de, ¿no? Disfrutarlo. Creo que lo hemos mencionado en muchos de los podcasts, no solamente hablemos de libros bajo la luna llena, sino en general, siempre que hablamos de ciertas cuestiones en el podcast, les hemos dicho que es bien importante el aprender a diferenciar entre el que el niño tiene que, al que el niño disfrute de, porque creo que aquí muchas veces, y también les hemos contado, y específicamente yo les he contado mi proceso lector, que no fue nada fácil, que a mí me costó mucho trabajo encontrarme por este lado de decir, y de disfrutarlo, y de llegar a un punto donde digo, prefiero, y creo que Xavier lo sabe perfectamente, prefiero 1000 veces leer un libro que a veces sentarme a ver una serie o ver una película, porque a mí me genera un poco más leer un libro, pero tiene que ver con este momento que es mío, es propio, es este espacio que yo me doy para mí. Y creo que muchas veces nos olvidamos de esto, que esto no, muchas veces nos va a servir, claro, para aprender, para conocer, para enterarnos de ciertas cuestiones, para informarnos, pero también nos sirve para ser nosotros, o sea, para salir de este cascarón y saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, hasta cierto punto, qué tanto de esto que estoy leyendo está generando un sentimiento en mí o está generando un proceso diferente. Y cuando volvemos a releer los libros, que es algo que por ejemplo, en este caso, creo que específicamente los libros de Hermann Hesse, si tú los lees una y otra vez vas a encontrar cosas diferentes, pero creo que nos hemos dado cuenta que no solo nos pasa con este autor, ¿no? En específico, yo solo he leído Demian, sin embargo, ya conseguí otros 2 libros porque me quedé muy intrigada y los quiero leer, pero a lo que voy es que va a haber personajes, va a haber autores con los que nos vamos a sentir más cercanos y va a haber momentos donde nos vamos a sentir más cómodos leyendo este tipo de información. Creo que eso mismo tenemos que generarlo a los niños. Es por eso que muchas veces también nosotros les encargamos, ¿no? O les comentamos o les damos nuestro punto de vista de que sí busquen libros que estén acordes a ciertas edades, a ciertos momentos de los niños, a ciertos, no porque no pueda leer otras cosas, como dice Xavier, en su caso encontró a Hermann Hesse muy joven, porque la verdad es un libro que, como les comento, no es fácil, pero sin embargo se generaron muchas cosas porque era el contexto y el momento y la situación adecuada para que llegara ella, ese autor, en ese momento, como a mí me pasó en algún momento, por ejemplo, con el autor que escribió El hombre en busca del sentido, que ahorita se me fue el nombre. Viktor Frankl. Él, justamente, a mí me llegó en un momento complicado también, donde yo estaba sumergida en muchas cuestiones, ya después lo tocaremos, me gustaría que leyéramos también ese libro más adelante, pero justo a mí me llegó como a Xavier, no en un momento a lo mejor de duelo como tal de perder una persona, pero sí de un proceso donde yo estaba pasando por muchas cuestiones y también lo conocí joven, entonces estas cosas que suceden o que se van dando y que te van acercando al mundo literario, sí son importantes, pero aquí ahora voy con mi punto. No necesariamente, gente, tienen que verlo a partir de un libro. Busquen algo que sea para ustedes satisfactorio, que sea para ustedes este alivio que están buscando. Claro, nosotros siempre les vamos a recomendar los libros porque es algo que nos funciona a nosotras, porque es algo que para nosotros encontramos para sentirnos bien. Pero yo les puedo decir, yo sé que a Xavier también le gusta ver series y le gusta ver películas. Ahí tienen Palomeando con Xavier, justamente de ahí nació. Pero también de ahí pueden aprender. No categoricemos a la gente que no lee como personas que no quieren aprender o que no aprendieron o que no, al contrario, mejor busquemos la forma de que las personas que no les gusta la lectura encuentren algo que les está gustando, que les está generando, que les está procesando, y de verdad se los juro que en algún punto de su vida, si ustedes comparten un libro que para ustedes fue importante o que buscan algo que a la persona le está generando y le está gustando, va a empezar a tener este mismo interés, a lo mejor no por el mismo género que ustedes, porque yo les he de decir que yo y Xavier somos polaridades diferentes en cuanto a lectura fuera del podcast, ¿no? O sea, yo leo cosas súper diferentes, de género diferente a Xavier, entonces de repente ya me puede compartir un libro. Me han gustado los libros que me ha compartido, hemos chocado con algunos libros que hemos tenido aquí, por ejemplo, les puedo hablar de este libro de José Saramago, José Saramago, que que nos hizo sufrir y dijimos, o sea, yo por ejemplo, yo les puedo decir, me gustó mucho ese libro, muy bonito, creo que para una vez en mi vida que lo leí fue
pues fue bueno. Si quieren saber de cuál hablo, búsquelo en la lista de reproducción para que lo vayan a ver y escuchen nuestra reseña, pero son de esos libros que yo sí siento que tengo que dejar pasar un proceso de pensamientos, de vidas diferentes para que lo pueda volver a leer, porque en este momento por lo menos no lo volvería a leer. O sea, justamente a eso voy. Uno conoce, uno aprende, uno va también descubriendo sus propias, pues lo que les gusta, lo que no les gusta, pero sí sería importante que desde chiquitos nos enseñen a este amor por los libros desde la perspectiva de la edad que tienen los niños, de lo que a los niños les pueden generar. Yo sé que muchos se van con Disney y con estas ideas de los libros de los cuentos. Es adecuado, busquen otras, pues otras fuentes que pueden ser a lo mejor que generen otra idea diferente a los niños, que no tenga que ver con que pueden ir y prender la televisión y pueden encontrar ese cuento o ese libro ya plasmado en una película, porque les sabe diferente, porque queremos decir que obviamente los libros van a tener diferencias con las películas y con las series, porque lo sabemos, porque hay mucha gente que, por ejemplo, no les gusta cuando los libros se convierten en películas, ¿no? Y hay gente a la que le encanta ver estas adaptaciones. Sin embargo, lo que aquí queremos nada más dejar así, ¿no? O quiero dejar en la mesa es que aprendan a disfrutar cada una de las cosas que les gusta y que les mueve, y que aprendan justamente esto de no hay lugar bueno, no hay lugar malo, estamos en un punto medio donde nosotros tenemos las habilidades y las herramientas para podernos mover de un lado a otro para ver cuál es el lado que queremos estar, y si nos queremos quedar en medio en esos matices grises, también está bien, gente, o sea, ahí estamos felices, nada más no sean como Cromer, porque si no, ahí sí. Miren, lean lo que quieran, que les guste, que les llame, sean fanfics, también son muy buenos, sea manga, también créanme que los músculos de los ojos se van a cansar al principio, pero es un excelente ejercicio para aquellas personas que tenemos problemas de vista, también lo van a disfrutar. Que no les gustan esas, que les gustan cosas romanticonas, hay muy cosas muy buenas romanticonas. Me gustan obras de teatro, yo aprendí por fin a leer obras de teatro y son buenísimas, me divertí mucho. Habrá quien les guste novelas, habrá quien les guste cuentos cortos, quienes usamos con cosas de suspenso, terror y crimen, perdón, me estoy proyectando aquí muy feo, pero habrá personas que digan, no, eso no me gusta. Busquen algo que les guste, el chiste es leer, que no dejen que el cerebro se vuelva flojo, porque después hay consecuencias, entonces lean lo que a ustedes les guste. Si les gusta leer la revista dominguera, también está perfecto. El chiste es, ¿qué más pueden hacer con eso que leyeron? Así de sencillo. Y tampoco se limiten, que también esto es algo que siempre les decimos, en que sean libros de jóvenes o de adultos o de niños. Yo soy fanática de la lectura infantil, por ahí, ¿no? Y ustedes ya lo saben, ya les he mostrado algunas de las adquisiciones que he tenido. Pero la realidad es que eso no importa, o sea, no importa si el libro que están leyendo es de 15 páginas o si es un libro de 500 hojas. No, lo importante es que lo disfruten y que no generen leer un libro por leerlo, porque creo que no les vas a ver igual. No vas a ver igual el que tú te sientes y digas, ay, nada más tengo que leer este libro porque pues tiene 500 hojas y entonces ese es mi récord del día, ¿no? Tengo que terminar este libro. No, al contrario, creo que eso es algo que me pasaba mucho y con Sablier me hizo abrir los ojos así enormemente en una plática que tuvimos, que de repente me presionaba porque le decía, es que no he leído libros, ¿no? Leo muchos artículos y cosas así, pero de repente los libros los dejo a un lado porque pues no tengo tiempo tampoco como para leerlos, porque me enfoco más en esas cuestiones de los artículos. Y llegó así un día y me dijo, a ver, ¿por qué te presionas? ¿No? Fíjate que me acuerdo perfecto que me dice, fíjate que vi un video en TikTok donde decían que pues mucha gente se presionaba porque veía a BookTok, creo que se llama justo la plataforma, ¿no? Que leían 15 libros de mis 15 libros de enero, mis no sé qué de enero, entonces obviamente genera como el por qué yo no lo puedo hacer. Pues no, disfruta y dije, es verdad. O sea, sí es cierto, no me importa si acabo un libro al mes o si no terminé de leer un libro en el mes, lo importante es que lo esté disfrutando y que esté como entendiendo lo que estoy leyendo, porque pues muchas veces cuando leemos rápido ni siquiera nada más es, ya lo acabé, ¿y de qué trató? No, pues no me acuerdo, déjame lo vuelvo a leer. ¿Y cómo lo sentiste? Nada, gente, miren, estos journals están muy padres, se ven preciosos.
yo soy la persona menos competitiva. Si se trata de competir, me voy a salir de la competencia porque no me gusta estar como comparando con los demás. Entonces, lean porque les gusta, lean lo que les guste. Los demás los van a poder criticar. Pues sí, pero ustedes van a tener una opinión mejor formada porque ustedes lo están leyendo. Entonces, y miren, dejen que hablen, ustedes lean. Que les gusta este libro vaquero, si quieren. Adelante, ¿quién soy yo para detenerlos? Lo importante es que ayuden a que el cerebro se mantenga activo en estas cuestiones. Pero bueno, gente, ahora sí, nos vamos a despedir. Creo que sí va a ser nuestra reseña más larga, Sabrina, hasta el día de hoy. Bien lo vales, señor. Sí, la verdad es que sí. Bueno, les recordamos que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Facebook como Podcast Hacia Ningún Lado. También pueden ir a ver todos los viernes a Palomeando con Sablier. Pueden también pues, ver los demás videos de cada mes de libros bajo la luna llena. Y recuerden que también pueden seguir a Sablier en Instagram como 8Sablier8 y en TikTok como Sablier Grayson. Ahí ella está subiendo cosas de eventos y si les interesa, vayan a seguirla porque está interesante. Pero bueno, sin más, nos vemos en otra emisión de Libros bajo la luna llena. Bye.